ver. Compás. Buenos días, profe. Muy buenos días, mi vida. ¿Cómo amaneces? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, mami. Gracias a Dios. Bueno, ok. Vamos a 45 minuticos a partir de donde llegamos algunos allí. Bien, entonces hoy vamos a retomar aspectos generales de mecanismo de adición. Un momentico aquí. Libardo y Sebastián. Bien, en ese momento nosotros alcanzamos a trabajar algunos aspectos de mecanismo de adición, que empezamos haciendo una presentación muy general hace ratico, basándonos también en los niveles de energía y más que todo en la manera en la que los electrones podían ascender o descender dentro de niveles inferiores o superiores de la distribución electrónica. Obviamente, pues teniendo en cuenta la tetravalencia del carbono y de que el hidrógeno, que es el que acompaña en este caso al carbono, no cumple tetravalencia como tampoco cumple octeto, que es una excepción precisamente. Decíamos que la adición podía tener 4 escenarios distintos, en la cual podían ser suministrados hidrógenos en varias cantidades, alquenos o alquinos, abiertos o cerrados, o en su defecto halógenos, o en su defecto la combinación de los dos primeros en forma de un haloácido, HX, o en el cuarto escenario, que sería hidratación, a alquenos y alquinos, hidrogenación
Ya aquí especificamos que la halogenación puede llamarse específicamente como cloración o bromación, dependiendo de lo que se agregara. Podemos hablar entonces de hidrocloración o hidrobromación. Y la última, la hidratación. Comentábamos también que vamos a comenzar con hidratación porque era la que me ofertaba varias cosas para analizar. Dentro de esos ejercicios, solo por recordar, estuvimos trabajando la adición de agua a un alqueno, en este caso abierto y en este caso simétrico. Observábamos que obteníamos un alcohol, pero ese alcohol tenía las siguientes connotaciones. Era un alcohol monohidroxílico, un solo grupo OH, y además, en este caso, es un alcohol primario, proveniente de la hidratación del eteno o etileno, que también es simétrico, cosa que no podemos decir con el alcohol etílico. No es simétrico porque este carbono tiene 2 hidrógenos a diferencia de este que tiene 3. Además, en este carbono hay un grupo funcional OH y en este caso no lo hay. Por eso esta estructura final es una estructura asimétrica, en el caso de que sea abierto. Y simétrico, en el caso de que partamos de un alqueno abierto asimétrico, como en el caso del propeno o propileno, ¿verdad? Tendríamos aquí la aplicación de una regla a la que nosotros llamábamos regla de Markovnikov, siempre y cuando el alqueno inicial fuese asimétrico. Un segundito, hay alguien que está solicitando entrar. Bien. Estoy recordándole los ejercicios que alcanzábamos a trabajar. Entonces sería propeno en presencia de agua. Ya aquí esto rompe con el escenario que inicialmente hayamos trabajado de manera simétrica. Acá nos toca aplicar roturas heterolíticas en virtud de que el carbono primario, que sería este en consecuencia por la cercanía con el grupo funcional, tenía más hidrógenos que el carbono secundario. Rompemos simétricamente en la cadena y asimétricamente en la cadena y asimétricamente en el agua que considerábamos en ese momento como un ácido débil, ¿verdad? Bien. Obteníamos un alcohol, pero en este tipo secundario, porque el OH está unido a un carbono que a su vez se une a 2 carbonos más, un carbono secundario, pero igual monol. Si el alqueno es cerrado, en el alqueno cerrado es simétrico, voy a romper simétricamente, obteniendo un alcohol secundario, pero monol, ¿verdad? Bien. En las proporciones que ahí tenemos, siempre igualitarias para alqueno. Pero no podemos decir lo mismo con este señor que dejábamos allí, dejábamos en referencia. ¿En qué sentido? Ya al hidratar un alquino abierto simétrico, como en este caso, vamos aquí a utilizar un segundito. Supongamos que el punto de referencia aquí sería el punto azul, que hace las veces del enlace covalente triple. Si miro antes de ese punto azul, hay un carbono y un solo hidrógeno, la misma cantidad de los mismos elementos a su derecha. Por eso decimos nosotros que el etino inicial es simétrico. Igual cantidades antes y después. Si el etino es simétrico y lo hidratamos, vamos a encontrar que se va a formar una estructura inestable por la presencia de 2 grupos funcionales en el mismo carbono. Y a esos 2 grupos funcionales en el mismo carbono la llamábamos enol.
en virtud de que debía existir un enlace doble, prefijo en, y el grupo OH, sufijo ol. ¿Cómo lo podemos establecer? Si esta estructura es simétrica, voy a romper simétricamente una sola vez en el enlace covalente triple y voy a romper una sola vez en un enlace en la molécula del agua, ¿cierto? Simétricamente, una sola vez, para poder relacionar en ambos extremos, relacionar la presencia de los dos grupos funcionales en el mismo carbono. Mira que aquí rompemos simétricamente. ¿Qué decíamos nosotros de pronto en otros momentos? Que debían indicar hacia dónde iban las estructuras. Para eso son las flechas. Para orientarme en los posibles productos que se forman y poder argumentar lo que viene. Aquí hay un solo hidrógeno, estamos indicando que llega a otro, son dos. En este carbono hay un solo hidrógeno y estamos indicando que llegará un OH. ¿Qué se va a formar? Lo siguiente, ¿cierto? No alcanzamos en ese momento, hoy lo vamos a responder. La masa se conserva, es decir, los dos carbonos de inicio siguen dándome al final, pero ya no hay un triple enlace entre los dos carbonos, porque si de los tres se rompió uno, me quedan dos. A cada lado, decíamos, existía un hidrógeno, pero la estructura del agua se separa y llega un hidrógeno a este carbono y llega el OH a este carbono. Vamos a dibujarlo de otro color para observar lo siguiente. El OH. Eso es lo que me da como producto intermedio. Había un hidrógeno, llega otro, y a este carbono que tenía un hidrógeno llega el OH. Eso es lo único que hemos dicho hoy. Sí, pero ¿cómo se llama esto? Porque ya no es un alquino. Ya que observo un alqueno y observo un OH. Precisamente, ahí ocurre una inestabilidad. La raíz me debe indicar cantidad de carbonos, et. Pero el enlace doble pertenecerá a qué carbono. Recordando reglas de nomenclatura, este enlace covalente doble está más cerca de este carbono que de este. Ahora, ¿por qué está más cerca de este carbono? Porque en este carbono, donde está el punto azul, está el grupo OH. O sea que este solo carbono va a tener dos grupos funcionales distintos. Claro, o sea que este es el carbono número 1, en consecuencia este va a ser el 2. Por eso aquí no hay ningún número antes, et. Debo indicar el grupo funcional menos importantes, en ese caso de los dos, en. Y como el OH me da la categoría para terminar en ol, esa estructura se llama etenol. Una segunda oportunidad nominal, si usted lo prefiere, como el grupo funcional más importante es el alcohol, entonces comienza tu nombre por alcohol. Nombre número 2. Alcohol. Separo ese nombre por guión. ¿Cuántos carbonos tiene el alcohol? 2. Pero no solamente hay alcohol, hay otra cosa. Grupo funcional eno. Y como usted comenzó con la palabra alcohol, debería terminar en ílico. Alcohol
etenílico. ¿Sí ven? Me está diciendo tres cosas, que tiene dos carbonos, de los dos carbonos hay un enlace doble y hay un grupo funcional OH, ¿cierto? De este grupo funcional OH unido a este carbono, la tautomería me debe indicar que de este enol voy a obtener un aldehído. Voy a obtener un aldehído siempre y cuando el alquino que utilicemos de inicio sea de dos carbonos. Siempre y cuando sea de dos carbonos. ¿Por qué? Bueno, el aldehído, como usted recordará, posee esta estructura. Uno o varios carbonos unidos al grupo funcional aldehído, que se establece cuando el carbono se une con un enlace doble al oxígeno y con un enlace simple al hidrógeno. De ese enol yo debo obtener un aldehído, según la tautomería. Ahora, segunda razón. ¿Por qué? Porque los aldehídos siempre son primarios. Y como decíamos por allá en nomenclatura, toda esta estructura que estoy sombreando es el grupo aldehído. ¿Cuántas opciones le quedarán al carbono para combinarse? Una única opción. Por eso los aldehídos siempre son primarios. O sea, están unidos a un solo carbono. Dado caso, arranquemos o el ejercicio me proponga de dos carbonos. Si hay un carbono adicional es otra cosa y lo analizaremos después. ¿Qué debo recordar? Que aquí los tres elementos, carbono, oxígeno e hidrógeno, que son los que están como centros reactivos, pertenecen a grupos de la tabla periódica diferentes. Carbono, grupo 4. Oxígeno, grupo 6. Hidrógeno, grupo 1. Todos son representativos. Veo, además, que el carbono de la izquierda tiene más hidrógeno que el carbono de la derecha, pero el de la derecha tiene un OH, cosa que no existe en el de la izquierda. Claro, porque toda esta estructura es asimétrica, no es que tiene dos grupos funcionales distintos en el mismo carbono. Como tiene dos grupos funcionales en el mismo carbono, es inestable. Debería yo buscar la estabilidad a través de un aldehído. ¿Cómo lo logro? Amparándome en la posición de la tabla periódica en virtud de la electronegatividad. ¿Quién le quita a quién? Recuerde que aquí, entre el carbono y el oxígeno, es donde debe estar el enlace doble del aldehído, no antes. ¿Cómo lo hacemos? Para hacerlo, yo debería pensar, ¿qué es más factible? ¿Que el oxígeno le quite al carbono o que el oxígeno le quite enlace al hidrógeno para formar aquí un enlace doble? ¿Pero por qué aquí un enlace doble? Porque el grupo funcional aldehído tiene un enlace doble entre el carbono y el oxígeno para que el carbono cumpla tetravalencia y para que el oxígeno cumpla octeto. Y para que el hidrógeno no cumpla ni lo uno ni lo otro, sino que se exceptúe del octeto, porque el hidrógeno solo puede compartir un electrón y uno que hay con el carbono son dos, entonces no cumple octeto, porque octeto viene de 8. ¿Cómo lo hacemos? Ese enlace que me une al oxígeno con el hidrógeno lo quita el oxígeno para establecer el enlace doble
con el carbono. Como el oxígeno se lo quita al hidrógeno, ¿cómo queda cargado el hidrógeno? Pues positivo. Se convierte en un catión. Pero ¿qué pasa? Que este carbono quedaría sobresaturado, porque tendría dos valencias con este y una con el hidrógeno, son 3. Y un doble con el oxígeno, son 5. Ah, pero es que este lado es asimétrico. Y como este lado es asimétrico, este carbono le quita un electrón a este otro para que el carbono más hidrogenado o más sustituido, si le quieres decir, quede cargado como negativamente. Y este carbono pueda cumplir tetravalencia sin ningún problema. Ya tendría aquí una, y una aquí son 2, y 2 aquí son 4. Ajá, ¿y qué sucederá con este hidrógeno? La señora Jenny Garzón nos dice que la electrostática establece que cargas contrarias se atraen. Entonces, es más factible que este hidrógeno sea atraído por el carbono más hidrogenado a que sea atraído por el carbono menos hidrogenado, porque este carbono ya está estable. Quien está inestable ahora es el carbanión. Esa estabilidad la logra si y solo si el hidrógeno catiónico se une con el carbanión para producirme una estabilidad en forma de aldehído. Vamos a respetar los colores. C unido a C. Pero ya esos dos carbonos se unen con uno simple. Ya no hay doble. Aquí, entre el carbono y el oxígeno, ya hay un enlace doble. El enlace simple que lo unía al carbono con el hidrógeno se mantiene. Ahí está la estructura del aldehído. Había un hidrógeno inicial verde. Míralo. Aquí. Luego dibujamos otro rojo que venía del agua. Vamos a respetar los colores. Sería este. Y el otro hidrógeno que viene del grupo hidroxilión es mostaza. Aquí está. Mostaza. ¿Se cumple tetravalencia? Sí. Un mostaza y uno verde son 2, y uno rojo son 3, y uno blanco son 4. Para este. Para este, 2 rojos y uno verde son 3, y uno blanco son 4. ¿La masa se conserva? Yo creo que sí. Saquemos cuenta. Totales. 2 carbonos al comienzo, 2 carbonos al final. Hidrógenos totales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La masa se conserva. Un oxígeno al comienzo, un oxígeno al final. Note una cosa. De 3 enlaces pasamos a 2 enlaces. Y de 2 terminamos en 1. Buscando que la estabilidad del etanol, a ver si me alcanza el espacio, me va a tocar escribirlo sin forma diagonal, pero no importa. Prefijo numérico para 2 carbonos, et. Siguen habiendo 2 carbonos, como los que comenzamos. Los 2 carbonos se unen entre sí con enlace simple. Voy a mirar este, no el intermedio, el final. Es un enlace simple. Entonces debería terminar en ano. No, porque no es un alcano, es un aldehído. Entonces dejamos etán. Y los aldehídos terminan en al.
esta estructura recibe el nombre de etanol. Tiene 3 informaciones. Et, 2 carbonos, porque proviene del etino. An, por el enlace simple que me une a los 2 carbonos. Y terminan en al por el grupo funcional. Me voy a permitir subrayarlo aquí, sombrearlo. Bueno, disculpen aquí porque escribir con esto, insisto, es muy difícil. Vamos a borrar aquí. Vamos. Se me convierte eso en una estructura estable porque posee un grupo funcional característico, que sería el grupo aldehído. O sea que ya conozco 2 alternativas para obtener aldehído. La primera que conocíamos cuando explicábamos isomería era que los aldehídos provenían de un alcohol primario. Hoy entendemos que un aldehído también puede provenir de la hidratación de un alquino de 2 carbonos. Pero este ejercicio es interesante por varias cosas. ¿Cuáles? Empezamos rompiendo simétricamente. Terminamos rompiendo ¿cómo? Heterolíticamente. O sea que hemos demostrado que en un mismo ejercicio yo puedo romper de 2 maneras distintas para obtener un único producto, entendiendo que el intermedio es la base fundamental del final. O sea que aquí hay en realidad 2 reacciones. Esto con esto me da este producto intermedio y de este producto intermedio me da el final. Pero ¿qué sucedería si en lugar de ser 2 carbonos, en donde ambos carbonos son primarios, existe un carbono adicional? Vamos a hacerlo. O sea que en lugar de ser etino, sea propino, tendríamos 3 carbonos, porque una cadena de 3 carbonos es donde se presentan 2 tipos de carbono según la unión. ¿Cuáles 2 tipos? Este señor, donde estoy colocando la H de color negro, es un carbono primario, exactamente igual a este, que como simplemente termina allí la cadena, complementamos con 3 hidrógenos. Pero aquí, donde está el punto negro ahora, es un carbono secundario debido a que está unido al de la izquierda una vez y a su derecha otra vez. No es lo mismo una cadena de 3 carbonos, prefijo para 3 carbonos, pro, como entre 2 carbonos hay uno que es triple, eso da la categoría para hacer un alquino abierto. ¿De qué tipo? Asimétrico. Recuerde que la expresión asimetría me indica diferentes cantidades de elementos en carbono consecutivo. ¿Cuál es el carbono consecutivo? Tú puedes tener 2 opciones. Que me mires este y este, claro, son carbonos consecutivos. Va a decir, ah, no, este tiene más hidrógenos. Sí y no, porque entre este enlace simple y este que es triple, es más complejo el triple, porque tiene mayor número de electrones compartidos. Entonces, yo me refería a los consecutivos, es este con respecto a este. Este simplemente termina la cadena.
Este carbono tiene un hidrógeno, este no tiene ninguno. Por eso la asimetría de la que hablábamos. Como estamos explicando hidratación, agregamos un solo mol de agua. Pero a diferencia del ejercicio que acabamos de analizar, este me plantea otra situación. ¿Cuál? La siguiente. Un segundito. Listo. En inorgánica estamos viendo equilibrio químico. Mencionamos ácidos y demás. En los ácidos en grado 10 me hablaron de la escala Sorensen. Cuando debe haber un pH fuerte, cuando debe haber un pH débil, etc. ¿Qué observo en el agua, en la fórmula triangular del agua? Que un hidrogenión equivale a un hidroxilión, o sea que las cantidades son iguales. Por eso se considera el agua, cuando es potable, con un pH neutro, pero en realidad tiene dos cosas distintas. Tiene el grupo funcional hidrogenión, que es del ácido, y el grupo funcional hidroxilión, que es una base, pero su pH es neutro. Ahora, yo podría considerar al agua como un ácido débil. Claro, porque su pH puede oscilar en valores cercanos a 7. Y si los valores son cercanos a 7 de pH, son valores altos. Sí, pero recuerde que tiene baja concentración de hidrogeniones. Por eso es débil. En cambio, si me dijeran pH 1, ese pH 1, a pesar de que su número es poco, va a tener una altísima concentración de hidrogeniones porque la relación es inversamente proporcional. Eso lo vamos a mirar o a recordar más bien en inorgánica cuando veamos la escala Sorensen, cuando hablemos, por ejemplo, de los logaritmos que ustedes están trabajando o trabajaron en matemáticas, cómo calcular logaritmos. Bueno, eso lo explicaremos en inorgánica, lo recordaremos. ¿Qué voy a hacer aquí? Como este señor es asimétrico y aquí yo consideraría esto como un ácido débil, puedo romper aquí asimétrico y aquí asimétrico. Voy a regresar aquí un segundito. Mire, este carbono, decíamos nosotros, es más hidrogenado que este. Por eso se comporta de manera negativa. ¿Ve? Aquí estoy viendo exactamente lo mismo. Que este carbono es más hidrogenado que este. ¿Cómo se comportará? ¿Qué opina? Vamos a regresar aquí un segundito. ¿Qué opina Camilo Mercado? Dígame, profe. ¿Cómo se comporta este carbono? ¿Positivo o negativo, Camilo? Negativo, profe. ¿Me podía recordar por qué, Camilo? Profe, ahora mismo no recuerdo, profe, pero creo que es negativo. Ok. En ese caso, Hernán de la Osa, bueno, José, me imagino. José, ¿cómo considera usted que se comporta este carbono? ¿Estás de acuerdo con lo que propone Karen? Mira que aquí dijimos, este carbono, como tiene más hidrógenos que este, no, profe, pero mire que aquí hay dos hidrógenos, no señor, aparentemente, pero la estructura me dice que este hidrógeno está unido al oxígeno, no al carbono. Ahí entonces esta flecha que me indica que el enlace, el oxígeno se lo quita al hidrógeno por su efecto correspondiente. Como este carbono tiene más hidrógenos que este enlace se lo roba este carbono, por eso se comporta negativamente. Aquí voy a utilizar ese mismo argumento
voy a decir que este enlace, un enlace, porque agrego un mol. Recuerde esa correspondencia estequiométrica que decían en grado 10. Si hay un mol, rompo un enlace. Rompo aquí. Este carbono, el hidrógeno no, el carbono se convierte en un carbanión, el más hidrogenado. El menos hidrogenado, como perdió, se convierte en un carbocatión. Eso pasa en el grupo funcional del alquino, que es el enlace triple. Fíjate que este no interviene para nada, porque su grupo funcional es simple. ¿Y en el agua qué pasará? Si lo consideramos como un ácido débil. El otro nombre del agua, ¿cuál podría ser? Según nomenclatura de 10. Juan Abad. Juan, ¿de qué otra manera le puedo decir al agua? ¿Con qué otro nombre? Juan, ¿estás o no estás? Si estás, porque estás antiguo. Juan Abad. Al agua le podemos decir ¿mono qué? Monóxido de dihidrógeno, ¿verdad? Monóxido de dihidrógeno u óxido de dihidrógeno. Pero yo no puedo decir que el agua es 100% ácido ni que es 100% base. Es débilmente un ácido. Además, si establecemos diferencia de electronegatividad, que sería otro tema complementario, ¿qué valor de electronegatividad me daría? Oxígeno 3.5, hidrógeno 2.1. Eso me daría un enlace covalente polar. Si es polar es porque hay una diferencia de electronegatividad con tendencia de dominio hacia el oxígeno, porque está en un grupo superior. Entonces yo debería en consecuencia romper aquí así, de esta manera, dejando a lo H como me enseñaron en décimo, y en 11 me lo están recordando, de manera negativa, una sola vez porque robó un electrón, y el hidrógeno pues quedará positivo, porque perdió lo que tenía. En ese caso, hubo un señor ruso que pensó por mí hace ratísimo, míralo, lo dijimos hace rato, Vladimir Ilich Markovnikov, y propuso una ley que nos dice palabras más, palabras menos, que la parte positiva va a ir al carbono más hidrogenado. Oye, al carbanión. Mira, este hidrógeno positivo iba aquí, no acá, porque positivo y positivo no se atraen. Lo mismo voy a tener que hacer aquí. Entonces, este hidrógeno positivo, ahora sí me puede decir usted que entra aquí. Y el OH entraría al carbono secundario, al único que hay, secundario. Y se me convierte eso nuevamente en una estructura intermedia. Como no me alcanza el espacio, vamos a hacerlo aquí. ¿Con cuántos carbonos iniciamos? Con 3. Continuamos con 3. Había un solo enlace simple, lo sigue habiendo. Ese no participó en nada. Pero el triple ya es doble. Los hidrógenos acá al final siguen siendo igual. Aquí había un hidrógeno al comienzo, pero ahora se convierte esto en otra cosa.
porque llega un hidrógeno del agua y llega, para respetar el mismo color, llega el OH del agua al otro carbono. Eso es intermedio. Después decimos los catalizadores. Me interesa el proceso. Si esto se llama propino, ¿cómo se llama esto? 3 carbonos. Prop. Prop. Aplico nomenclatura. Este enlace doble está más cerca de este carbono que de este, obviamente. Entonces este será el número 1, este será el 2 y este será el 3. ¿Cierto? ¿Dónde está el enlace doble? En el carbono 1. Entonces yo digo propen guión, ya aquí en el alquino de 3 o más carbonos no sucede lo del 2, en donde en un mismo carbono estaban las dos cosas. Claro, porque ambos eran primarios. Acá son en carbonos seguidos. Si el alqueno está en el carbono número 1 y en el carbono número 2, estará el OH. Entonces a eso le llamamos propen 2-ol. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Propen 2-ol o alcohol propen 2-ílico. Bueno, para no meterle tanto sinonimia a eso. De aquí yo debería sacar algo bien distinto a un aldehído. Que como me dijeron aquí, el aldehído siempre era primario. ¿Qué cara tiene esto? Esto tiene una cara de ¿qué? Este señor, yo debería buscar una estructura que se parezca a esto. Estable. De 2 grupos funcionales obtengo uno prioritario. Simple y simple. Y aquí se forma un enlace doble con el oxígeno. ¿Cómo se llama esa estructura? Juan Abad. ¿Cómo se llama esta estructura que estamos planteando, Juan? No quiero creer que algunos de ustedes estén tomando la misma actitud de otros estudiantes de 11. Llegan, los admitimos, pero empezamos a preguntar y no responden. Claro, no están. Y es muy difícil establecer si están o no están, solo preguntando. Abad, ¿estás o no estás en clase? Te voy a colocar inasistente. Porque te he preguntado 3 veces y no estás. Haider Hernández. Señor. Cuéntame, ¿esta estructura a qué se parece? ¿Qué nombre le dábamos nosotros en nomenclatura a esta estructura? Haider, ¿me recuerdas? Profe, la verdad que no recuerdo. No recuerda muy bien. Ok, se trata de eso, de que podamos responder. Lina Meneses. Lina Meneses.
Cuéntame, ¿a qué se parece, Lenita? ¿Recuerdas esto? No recuerdas. Sara Restrepo. Recuérdame, Sarita. Sara, ¿estás o no estás? Sara no está. Bueno, dejemos hasta aquí porque ya me pasé un minuto, sé que tienen clase. Voy a dejar la diapositiva hasta ahí. Obviamente eso lo terminamos en la próxima clase. Vamos a suspender aquí la grabación.